Bueno chicos, vamos a hablar de intestino grueso, de las patologías del colon, de las técnicas quirúrgicas del colon. Vamos a arrancar con una pequeña introducción de intestino grueso para después más o menos entender las diferentes técnicas quirúrgicas que vamos a aplicar. Así como características generales en cuanto a su anatomía, decimos que el colon es la última porción del intestino grueso. Es aquella que se extiende desde la válvula ileocecal hasta el ano. Anatómicamente, esos serían los límites. Válvula ileocecal, que es el punto aproximadamente donde se va a unir con el ilio, y el ano es la última porción, ¿sí? de salida de todo lo que viaja por el tránsito intestinal. Anatómicamente el colon se organiza en una porción que es dilatada, que es el inicio, que es el ciego, el colon con sus porciones ascendentes, transversas, descendentes y sigmoideas, y el recto. Nosotros quirúrgicamente, ¿sí? En cirugía, esta última porción del intestino se divide teniendo en cuenta, quirúrgicamente, ¿verdad? Teniendo en cuenta la irrigación. Vamos a decir que el colon está dividido quirúrgicamente en colon derecho y colon izquierdo. Esto es en base a su irrigación. Es decir, que el colon derecho está irrigado por la arteria mesentérica superior y el colon izquierdo está irrigado por la arteria mesentérica inferior. Entonces yo voy a decir que el colon derecho está formado por el ciego, el colon ascendente, ángulo hepático o flexura hepática y la mitad del colon transverso. Esa primera división está irrigado, recibe sangre de la arteria mesentérica superior. El colon izquierdo está irrigado por la mesentérica inferior y está formado por esa porción que nos quedaba del colon transverso, el ángulo esplénico o flexura esplénica, colon descendente, colon sigmoideo, recto, ano. Bien, entonces eso es importante tener presente, ya que el colon se divide en dos porciones, una derecha, otra izquierda, teniendo en cuenta entonces la irrigación de estas arterias que son la mesentérica superior, mesentérica inferior. Colon derecho con sus partes, colon izquierdo con sus partes. ¿Qué otra cosa tenemos que saber en cuanto a la anatomía? La ubicación. Vamos a decir que el colon se encuentra ubicado la mitad derecha en el ciego en la fosa ilíaca derecha, el colon ascendente en el flanco derecho, el ángulo hepático en el hipocondrio izquierdo, colon transverso en el mesogastrio, el ángulo esplénico en el hipocondrio izquierdo, el colon descendente en el flanco izquierdo, el sigmoideo en la fosa ilíaca izquierda y el recto, ¿sí? Y la última porción del sigmoideo, pero más que nada el recto en el hipogastrio. Esa sería una ubicación también topográfica general. En cuanto a su función, el colon tiene bastantes, funciones importantes fisiológicas. Solamente vamos a decir que la mitad derecha es la que se va a encargar de terminar de absorber los nutrientes, el agua, y la mitad izquierda es la que se va a encargar de expulsar, de formar y expulsar todo lo que no se puede absorber a través de las heces. Otras características importantes que tenemos que saber en cuanto a su anatomía, que a diferencia del intestino delgado, el colon tiene una longitud aproximada de 1,5 metros y que la contextura externa, la configuración externa es muy diferente a ese cilindro, ese tubo cilíndrico largo que es el intestino delgado. Vemos que el colon está formado por abollonaduras que reciben el nombre de austras, por una bandaleta muscular, como una cinta muscular que recorre toda la longitud del colon, del intestino grueso, que son las tenias, y que cuando estas se contraen, porque son musculares, son las que van a dar origen a esas austras. Y también vamos a encontrar externamente como características propias pequeños cúmulos de grasa, que son los apéndices epiploicos. Entonces, externamente está formado por austras, las bandaletas o tenias musculares y los apéndices epiploicos. Internamente, igual que el intestino, también está formado por capas que son la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa.
Bien, y nos vamos a detener un poquito en la serosa, que nos interesa un poquito, ya que es importante cuando empecemos a hacer las resecciones del intestino, saber cuáles son las fascias o las membranas que tenemos que empezar a decorar, a seccionar. Entonces vamos a hablar del peritoneo. El colon, cuando yo hablo de serosa, hablo de peritoneo, ¿sí? Vamos a decir características importantes ya acá en cuanto a cirugías, en cuanto a intervenciones quirúrgicas, ¿no? El colon ascendente y el colon descendente, vamos a decir que son mesoperitoneales, ¿sí? Es decir, que están cubiertos por peritoneo, ya sea en su cara anterior y sus caras laterales, ¿sí? Y ese peritoneo que fija, toda la cara anterior y todas sus caras laterales, van a estar fijados a la pared posterior por ese peritoneo y por una fascia de coalescencia, que son las fascias de Tolt. Tolt 2 y Tolt 3. ¿Sí? El colon ascendente está fijo a la pared posterior por su peritoneo a través de esa fascia de coalescencia, que es la de Tolt, en el caso del ascendente 2, y en el caso del colon descendente, fascia de coalescencia Tolt 3. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque el colon, vamos a hablar un poquito ahora del colon transverso y el colon sigmoideo. Este es el transverso y este que es el sigmoideo. Vamos a decir que son intraperitoneales. Es decir, que acá el peritoneo, en el caso que es el mesocolon, cubre completamente la porción transversa y completamente la porción sigmoidea. Y la fija la pared posterior. O sea que acá no tenemos una fase de coalescencia. En el caso, al ser intraperitoneales, vamos a decir que esta porción y esa porción son móviles, a diferencia de estas dos que son fijas por esa fascia de coalescencia. Entonces, porción ascendente y descendente están fijas a la pared posterior por su peritoneo y por la fascia de coalescencia. Tolt 2 en el ascendente, Tolt 3 en el descendente. Y el colon transverso y sigmoideo se los considera móviles, intraperitoneales, y están fijos a su pared posterior por su mesocolon transverso, mesocolon sigmoideo. Bien, eso en cuanto a la anatomía. Acá vemos un poquito también anatomía del colon. Acá vemos el ilion con su válvula iliocecal. Acá vemos también un poquito, esto que está acá es el mesenterio. Acá vemos el mesocolon transverso. Anatomía general. Acá también lo mismo. De esto después se los voy a pasar. Otro tema importante entonces que tenemos que conocer de la anatomía es la irrigación. Nosotros ya dijimos anteriormente que el colon está irrigado por estas dos grandes arterias que son las mesentéricas. Lo único que vamos a hacer es dividir o hacer esa división. Vamos a decir que la arteria, que el colon derecho está irrigado por la mesentérica superior y por sus ramas. ¿Qué ramas? Podríamos estudiar completamente, pero mucho no nos interesa. Sí saber cuál es la gran arteria y saber las ramas que irrigan cada uno de estas porciones derechas, esta porción derecha del colon. La mesentérica superior da 3 ramas para el colon. Tenemos la iliocólica, ¿sí? La iliocólica, que esa iliocólica va a dar varias ramas para el ilion, la última porción del ilion, ¿sí? El ciego, el apéndice y la primera porción del ascendente. También es llamada iliobiseco-apendicúlo-cólica, es la misma, quizá la encuentren de las dos maneras en los libros. Iliobiseco-apendicúlo-cólica o iliocólica da ramas para el apéndice, para el ciego, para la última porción del ilion, para la primera porción del colon ascendente. Después tenemos la cólica derecha que va a dar, ¿sí? ¿Dónde tengo el mouse? Acá. La cólica derecha que va a dar una rama inferior y una rama superior, y de esas van a ir formando un arco que da varias ramas para el colon ascendente. Y después por último tenemos la cólica media que da una rama derecha y una rama izquierda, que se va a unir a la rama derecha de la rama izquierda del colon izquierdo, ¿no? Después tenemos la arteria mesentérica inferior que va a dar ramas, o que va a dar la arteria cólica izquierda con su rama inferior y su rama superior,
que va a dar una rama también entonces de superior derecha, que se va a unir a la izquierda de esta media y van a formar este arco, que es el arco de Rioland, ¿sí? Que se encarga de irrigar todo el colon transverso. También va a dar, además de la cólica izquierda, el tronco sigmoideo, que da ramas sigmoideas, ¿sí? Para la última porción del colon ascendente y para todo el colon sigmoideo. Y va a dar una rama terminal que es la rectal superior, que es para la porción final del recto. Todo el recto se termina de irrigar también por las rectales medias e inferiores, pero estas son ramas de otra arteria que es la hipogástrica. O sea que esa no vendrían tanto al caso. Y eso es en cuanto a lo que tenemos que saber de la anatomía. Ustedes después pueden reforzar. Eso es lo que a mí me interesa que sepan para poder desarrollar las diferentes técnicas quirúrgicas. Ustedes pueden reforzar entonces lo que es